intención particular es trabajar algunas de las cuestiones que, de hecho, son parte del Seminario de Culturas Juveniles. Entonces, conversar alrededor de estos temas, tomar la referencia de la reforma, hablar de la reforma y poder pensar algo en relación al presente. Elegí poder trabajar el tema de las bases ideológicas de la reforma universitaria, muchas veces juvenilistas, muchas veces uno se pregunta los motivos, las razones, ¿sí? ¿Por qué algo se activa en el modo en que se activa? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? En general no hay una razón, en general son muchos. También está esa vieja idea de, como dicen tantos, ¿no? El viejo topo, ese que va haciendo un camino por debajo de la tierra y de golpe un día ve cuando sale, pero lo que no ha visto es todo el trabajo previo que ese topo ha venido haciendo hasta aquel momento en donde emerge la superficie. Entonces pensar en la reforma, pensar en los jóvenes que llevaron adelante de la reforma, es pensar las condiciones en que esos jóvenes pudieron pensar y actuar en la reforma. Claro, esto podría tener abordajes bien diversos. En el caso de la presentación que quiero ofrecerles, solamente tomamos algunos de ellos, ¿sí? Y en particular quisiera comenzar diciendo que hay distintos momentos en la historia en donde las generaciones jóvenes asumen un rol fuertemente activo de confrontación o de ruptura que aparecen trayendo algo del orden de la novedad, ¿sí? Y estos sucesos tienen estrechamente que ver con toda una serie de cambios y transformaciones que permiten generar las condiciones que después van a tener lugar en el movimiento juvenil. Cuando uno observa en el siglo XX cuáles han sido estos momentos, los estudiosos nos dicen que hay tres momentos en particular, uno a comienzos del siglo XX, que se estimula mucho más luego de la Primera Guerra, hay otro que comienza a partir de la segunda posguerra y que tiene un énfasis para todos evidente en los años 60, y hay otro momento en donde se habla de una ruptura fuerte, un nuevo tiempo en el modo de hacer de las juventudes, que en todo caso tiene que ver con la última década del siglo que pasó. ¿Por qué estos tres momentos? Porque son tres momentos, entre otras cosas, que coaligan una serie de transformaciones, de situaciones que generan algún tipo de motivación al mismo tiempo que están abrazando o muy próximas a gestos que producen en los jóvenes rechazo, sentimientos de injusticia o de indignación. Y frente a ello los jóvenes asumen determinadas gestualidades, prácticas y eventualmente movimientos de tipo político. A principios del siglo XX, no se dice tan a menudo, pero no son solo hechos sociopolíticos los que van a incidir y generar unas condiciones diferenciadas y un malestar juvenil que finalmente los lleve a su activismo protagónico. Y entre otros, debemos subrayar los enormes cambios tecnológicos, los descubrimientos científicos, el impacto que en ese entonces, nuevas tecnologías, uno podría decir, tienen incidencia en la vida diaria de la gente o en el imaginario en general, y que producen una escena novedosa. Entre otras, yo voy a señalar algunas que me vienen a la memoria, pero podemos pensar la extensión de las redes ferroviarias, podemos pensar la electricidad, podemos pensar las luminarias en las calles, su introducción gradual a la vida doméstica, el automóvil, el motor a combustión interna, podemos pensar en el teléfono, podemos pensar en la radio, en los hermanos Wright, en los aviones, en los primeros usos comerciales de los globos aerostáticos,
podemos pensar en los primeros submarinos para la guerra. En la Primera Guerra Mundial comenzaron las batallas en 1914 con ejércitos de caballería clásica, es decir, caballos, y sin embargo, poco después, Inglaterra introduce lo primero que se llama la caballería mecanizada, es decir, los tanques, ¿sí? Y luego podemos hablar del cine y podemos hablar de la fotografía. Hay un conjunto de productos tecnológicos que llegan a la vida doméstica que cambian el imaginario entre las generaciones, entre la generación instalada, la generación vieja y la generación de los jóvenes, que llevan a percibir la sociedad en términos claramente distintos de cómo la percibían los mayores. En general, hay unas variables que son claves para esto, que son las variables de tiempo y espacio. Se percibe el tiempo y el espacio de una manera diferente. El tiempo se va achicando, las velocidades son cada vez mayores, el espacio se acota, se puede llegar más rápidamente a lugares que antes no se podía acceder. Y todas estas situaciones, todos estos cambios van produciendo eso, ¿sí? Esquemas mentales, percepción del mundo, la concepción del tiempo, la concepción del espacio, y aunque nos parezca a esta distancia extraño, vértigo en las formas de llevar adelante el mundo y las posibilidades que la ciencia, la tecnología y el conocimiento comenzaban a ofrecer a aquellos jóvenes. Dicho todo esto, si cambiamos principios del siglo XX y decimos principios del siglo XXI y decimos fines de los años 90, es algo muy parecido. Los términos en que hoy nuestra sociedad se expresa son términos en donde lo que uno encuentra es velocidad, aceleración, tecnología, cambio permanente. A su modo, algo muy similar sucedió a principios del siglo XX. Y así como hoy decimos que no entendemos mucho a las generaciones nuevas y los hermanos mayores lo dicen sobre los hermanos menores, y decimos que hay un cambio enorme y que miran el mundo de una manera distinta que no terminamos de comprender, pero que sabemos que algo nuevo está pasando allí, algo muy similar y equivalente podemos llegar a pensar que sucedía en las primeras décadas del siglo XX. Y si uno fuera a los textos y los comentarios en revistas, en periódicos de aquellos tiempos, los términos son muy similares a los que encontramos aquí en los últimos años de la década del 80, principios de los 90, ¿no? Un pánico moral, entre otras cosas, también de algunos sectores de la sociedad. ¿Qué iba a pasar ahora? Que, por ejemplo, la gente podía hablar a través de un cable y dos aparatos, escuchaba una voz muy metálica de un lado y otro, pero eso podría significar que la gente ya no necesitaba más encontrarse, porque podía hablar, podía comunicarse a larga distancia por ese hilo. Entonces eso era el fin de las relaciones entre la gente, por ejemplo. Esas cosas se decían. O también la preocupación de la Liga de Madres y Padres de Familia, ¿no? Porque cuando Henry Ford hace el Forte, resulta que los jóvenes se pueden alejar de sus ciudades. Varones con mujeres, mujeres con varones, se pueden alejar. Pero resulta que el asiento trasero era muy grande, según los padres y madres acordaron, y le exigieron a Henry Ford que si no le hacían un boicot, porque quién sabe qué sucedía cuando sus hijas e hijos se iban de la ciudad y se alejaban. Entonces Henry Ford, para poder seguir vendiendo, tuvo que modificar la extensión y acortar el asiento trasero de su vehículo. Es decir, toda una concepción, cambios profundísimos, anécdotas de todo tipo, las preocupaciones de la sociedad. ¿De quiénes? De los adultos de esa sociedad, que veían con suma preocupación cómo cambiaba aceleradamente. Entre tanto, los jóvenes veían oportunidades en donde los adultos veían malestar, cambios demasiado rápidos, dificultades de adaptación, desconocimiento e incertidumbre. Para los jóvenes se trataba de otra cosa. Ese entorno tecnológico no es a menudo puesto sobre la mesa cuando se habla de aquella época. Y a mi modo de ver es importantísimo porque va produciendo mentalidades diferentes. Las teorías de las generaciones hacen mucha referencia al cambio de las mentalidades, ¿sí? Entonces cuando Ortega y Gasset y cuando Mannheim nos hablan de las características diferenciadas entre una y otra generación, nos vamos a encontrar que aparecen como claves el impacto
de ciertos sucesos sociales y políticos o el impacto de determinadas tecnologías o hechos disruptivos o fuertemente innovadores que cambian las condiciones y las posibilidades de hacer las cosas, y que eso produce una marca, especialmente en aquellos individuos, varones, mujeres jóvenes, que están por lo mismo aún en un momento formativo de sus vidas y que ese impacto marca fuego. Y entonces las generaciones, pensadas como tal, tienen mucho que ver con aquello que va a ir produciendo huella en los modos de concebir el mundo que se constituye en aquellos años tan propicios para absorber todo lo que va produciéndose en el mundo. Entonces, esa es una dimensión sumamente interesante. La otra dimensión, por supuesto, es más sociopolítica. Y estamos en un tiempo de disputa de ideas fuertes, movimiento obrero, anarquistas, socialistas, la Revolución Mexicana, 1910, la Primera Guerra Mundial, 1914, la caída del zar en Rusia, 1917, y el ascenso de la primera revolución socialista. Y ni que hablar todos los movimientos revolucionarios que se extendían por Europa, ¿sí? Los espartaquistas en Alemania, Gramsci en el norte de Italia, en 1919 en Milán, consejos de obreros, pensando de alguna manera en replicar aquello que sucedía en los consejos de la Unión Soviética. En fin, tenemos un combo muy fuerte entre una magnitud de cambios tecnológicos y de artefactos que cambian la vida y lo hacen muy rápidamente y que modifican las coordenadas de tiempo y espacio en la percepción de las nuevas generaciones, junto con una disputa y una oferta y un conflicto de ideologías, de ideas políticas que pujan por ganar la mente de unos y de otros, en este caso, jóvenes. Y en ese contexto, en ese caldo, es donde nuestros jóvenes de 1918 en Córdoba toman por hechos la práctica de avanzar hacia la transformación de la universidad de la que son parte. No voy a detenerme aquí porque se ha hecho en otras ocasiones, el año pasado mismo en esta biblioteca, incluso porque de alguna manera Jimmy nos adelantaba recién, los hechos concretos, ¿sí?, de la reforma, que sabemos que termina en una huelga general de estudiantes, por ejemplo, pero no nos vamos a detener en ese aspecto hoy. Sí quiero plantearles entonces que en esos términos, bajo ese encuadre, podemos encontrar raíces filosóficas juvenilistas que encuentran la tierra propicia para poder desarrollarse y crecer, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos de ellos. Uno de los escritores y filósofos más interesantes es José Enrique Rodó, de Uruguay, ¿sí? Rodó escribe en 1900 un libro que se llama Ariel. Y en este libro, Ariel, hay una disputa, ¿sí? Replica de alguna manera disputas que a su vez habían sido parte de novelas de William Shakespeare, ¿sí? Y replica una disputa, como aquí verán, en donde la espiritualidad, y la espiritualidad siempre es algo muy próximo a las mentes juveniles, ¿sí? La espiritualidad, en este caso de Ariel, y por eso el título, uno de los protagonistas, y su idealismo, confronta con el materialismo de Calibán, ¿sí? Hay allí una figura importante de un profesor que establece, ¿sí?, el nexo y el conflicto y la tensión entre unos y otros, pero de lo que se trata esta historia, que escribe Rodó en 1900, es en todo caso plantear ideas filosóficas para el desarrollo de los jóvenes, fuertemente pedagógico, en donde le habla a nuestra juventud, ¿sí?, a la juventud de la región, y advierte contra dos cuestiones en particular, el utilitarismo y la nordomanía. Nordomanía es un término que solo es parte del mundo Rodó, y nordomanía en realidad está hablando Rodó de los Estados Unidos. Lo que le está pidiendo a los jóvenes de la región en ese entonces, Rodó, es que tomen distancia con el materialismo de la sociedad norteamericana
y con la misma sociedad americana que produce ese tipo de ideologías, ¿sí? Ese tipo de prácticas, ese tipo de hábitos, ese tipo de modo de construir sociedad. Entonces Rodó, de hecho el arielismo fue muy fuerte en América Latina. El término arielismo deriva precisamente de la masa crítica que logró construir Rodó o su texto por aquellos años y se constituyeron y derivaron una cantidad de centros arielistas en toda América Latina, grupos de intelectuales que debatían alrededor de este tema, ¿sí? Entonces, esta va a ser una de las raíces más importantes de la reforma universitaria. Desde luego, trabaja sobre fuentes y temas que son muy atractivos para los jóvenes, ayer, hoy y seguramente mañana, pero lo que plantea Rodó, en todo caso, es la urgencia, un llamado, una arenga a esta transformación. Sin embargo, va a ser otro filósofo, otro escritor, otro ensayista, tal vez mejor término, quien va a empujar aún más estas raíces y estos estilos juvenilistas en la región. Hacemos, por favor, que va a ser José Ingenieros. José Ingenieros, quien escribió El hombre mediocre, pero fundamentalmente entre 1915 y 1923 Ingenieros discutía con alumnos, él era profesor ya en la universidad, con sus alumnos, toda una serie de ideas en las cuales el rol juvenil era el protagónico, era aquel que venía a transformar la sociedad. Y dictó toda clase de seminarios, charlas, conferencias en las universidades entre 1915 y 1923. Las Fuerzas Morales, si no me equivoco, se publicó en 1925, es post-mortem, ¿sí? Pero todos los artículos y comentarios se hicieron justamente, muchos de ellos, en los años previos a la reforma universitaria. Y publicaba en las revistas estudiantiles de la época, José Ingenieros. Es decir, el pensamiento de Ingenieros es uno de los afluentes principales que va a tener el movimiento estudiantil de la reforma universitaria. Entre otros, los puntos más fuertes de José Ingenieros va a ser tratar la ruptura entre el pasado y el presente, entre quienes representan ese pasado y quienes lo hacen en el presente. Por supuesto, una puja que tiene sentido por el profundo sentimiento de indignidad y de injusticia acerca de cómo estaban las cosas establecidas en su tiempo. Y las posibilidades de transformarla, porque esta es la otra idea que está las posibilidades de transformarla. Esa escena en donde hay nuevas mentalidades, que entienden que hay otro mundo al cual ir y hay nuevas condiciones, y que podemos, y está a la orden del día ir por ellas. En medio de ello, José Ingenieros trabaja en sus textos y sus discursos estas ideas con un perfil profundamente juvenilista. El sujeto son los jóvenes. El sujeto son los jóvenes. No es un sector social en particular en este caso, ¿sí? Sino que son los jóvenes. Que además los presenta desde un punto de vista que podríamos decir sucede en casi todos los movimientos revolucionarios, una generación sin complicidad y una juventud pura. El sujeto de toda revolución en general se presenta desde una cierta modalidad que incluye un fuerte purismo, una reivindicación de sí como sujeto que viene a reemplazar al otro, hace también una suerte de halago de sí. Entonces seguramente hay una lectura que es de algún modo elitista, es de algún modo muy purista en relación al sujeto que se constituye como actor. Pero precisamente eso es lo que le permite ser un actor de recambio, ¿sí? Es precisamente eso. Y eso lo vamos a ver siempre en todas las revoluciones. El sujeto de la revolución se ve a sí mismo, se presenta a sí mismo como un sujeto puro que viene a reemplazar aquello que no lo es y aquello que está fuertemente contaminado y seguramente con prácticas que quieren ser sustituidas. Por eso va a ser la juventud la que vaya a revolucionar las conciencias. Pero también el famoso tema de una revolución americanista. Y en esto, si uno lee a Rodó y a José Ingenieros, se solapan mucho, porque ambos hablan a favor de cierto espiritualismo, en contra de cierto materialismo. En el caso de Rodó, con fuerte disputa con Norteamérica, ¿sí? Lo expresan en esos términos, contra Norteamérica. Y en el caso de Ingenieros, es más matizado y aparece, en todo caso, una fuerte tensión hacia
hacia la sociedad europea, hacia la vieja civilización, ¿sí? También la vieja Europa, así se decía, la vieja Europa, la vieja civilización. La Revolución Americana viene a traer lo nuevo en ese sentido. También desde ese punto de vista, la Revolución Americana, América, es joven frente a Europa, que es vieja. Allí también, en todo caso, se establece un paralelo con el sujeto, jóvenes, viejos, pasado, presente, Europa vieja, América nueva, y José Ingenieros trae eso. Entonces, en el caso de Rodó, la disputa es más con Norteamérica, en el caso de José Ingenieros, la disputa es más contra el norte y, si quieren, en particular contra la vieja Europa. Claro, Ingenieros ya, unos 15 años después de Rodó, sus escritos, y lo hace a partir de el haber sucedido o estar sucediendo la Primera Guerra Mundial. La guerra inimaginada en esos términos. Entonces aparece muy fuerte también. Entonces, primera cuestión, ruptura entre quienes representan el pasado y el presente. Una fuerte, como dato, una fuerte ruptura entre pasado y presente. Y si ustedes ven los términos en que se presentan, si uno lee las palabras propias de Ingenieros, se replican en las palabras del manifiesto. ¿Sí? Ingeniero dice, cada vez que una generación envejece y reemplaza su ideario por bastardos apetitos, generación vieja, la vida pública se abisma en la inmoralidad y la violencia, fuerte carga moral, el purismo, la nueva generación. Los jóvenes son los portadores de una nueva moralidad, además. ¿Sí? En esa hora deben los jóvenes empuñar la antorcha. La antorcha es la acción. La antorcha es la acción. ¿Sí? Y pronunciar el verbo, la palabra, el debate, la lucha de ideas. La lucha de ideas con la acción. Es su misión, es una misión que tienen los jóvenes, renovar el mundo moral. Y en ellos ponen su esperanza los pueblos que anhelan ensanchar los cimientos de la justicia. Hay una lucha por la justicia, pero son los jóvenes aquellos llamados a poder procesarla y llevarla adelante. Ahora, cuando uno se va al manifiesto, en el manifiesto lee algo muy parecido. Así comienza, hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena en pleno siglo XX que nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Ahí está la ruptura entre pasado y presente. Hemos resuelto a llamar todas las cosas por el nombre que tienen. Una actitud moral. Córdoba se redime. Desde hoy contamos en el país con una vergüenza menos y una libertad más. En fin, es el planteo de Ingenieros llevado al manifiesto. Una generación sin complicidad. De nuevo, la generación pura, la generación que no está viciada, a diferencia de la anterior. Jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado. En el Seminario de Culturas Juveniles tendríamos que agregar esta como para discutir modos de pensar la juventud. Jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado. ¿Cuántos de nosotros todavía podemos ser jóvenes o no? Difícil, ¿sí? Los alumnos sí, más. Cita de Ingenieros. Es ventura sin par la de ser jóvenes en momentos que serán memorables para la historia. Las grandes crisis ofrecen oportunidades múltiples a la generación incontaminada, pues inician en la humanidad una fervorosa reforma ética, ideológica e institucional. Moral, ética, ideológica, la lucha por las ideas e institucional, la antorcha. No solo una cosa, no solo una dimensión, ¿sí? Una nueva conciencia histórica deviene en el mundo. La traen los jóvenes, son los portadores de esta nueva manera de interpretar el mundo. Y transmuta los valores tradicionales de la justicia, el derecho y la cultura. Cuando vamos, ¿qué dice el manifiesto de la Reforma? La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Muy fuerte, muy fuerte. La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. Una mirada hasta elitista sobre las condiciones de la juventud. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse. Una revolución de las conciencias portada por la juventud. ¿Qué dice Ingenieros? Es misión de la juventud tomar a los ciegos de la mano y guiarlos hacia el porvenir. Vanguardista. Eran tiempos de las vanguardias, ¿sí? Claramente, intelectualmente, en términos de vanguardia debe leerse. Es misión de la juventud tomar a los ciegos de la mano y guiarlos hacia el porvenir. Arrastrarlos si dudan. Porque los jóvenes tienen el conocimiento. Arrastrarlos si dudan. Abandonarlos si resisten.
Es una tarea que no deja duda de que hay que llevarla adelante. Y quienes puedan seguir, seguirán. La juventud será quien produzca estas circunstancias. Los jóvenes pierden su tiempo cuando esperan el impulso de los viejos. Es más razonable obrar sin ellos como hicieron otrora los próceres. Así de fuerte se expresaban ingenieros allá por 1915, 1916. ¿Y qué dice el manifiesto? La juventud ya no pide, exige. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Y el amanecer de una revolución americanista, como les señalaba. Una ilustrada minoría, de nuevo, los jóvenes como élite, de la nueva generación, cree que los pueblos de nuestra América Latina, están predestinados a confederarse en una misma nacionalidad continental. Lo afirma solemnemente y parece dispuesta a tentar la vía, creyendo que si no llegara a cumplirse tal destino, sería inevitable su colonización por el poderoso imperialismo que desde hace 100 años nos acecha. ¿Sí? Una lectura fortísimamente política. ¿Y qué dice el manifiesto? Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten, estamos pisando una revolución, estamos diciendo una obra americana. ¿Sí? Pasemos. ¿Qué encontramos acá? De Rodó a ingenieros. Un llamado generacional y juvenilista. Una reivindicación de valores e ideales portados por los jóvenes como incontaminados. Una vanguardia clara, no contaminada. Un reclamo de justicia y la indignación que trae de su mano. Un llamado a una épica americanista. Deodoro Roca es quien escribió el manifiesto. Si uno lee a Deodoro Roca, van a encontrar precisamente, y esto no es el manifiesto, sino es la pluma de Deodoro Roca bajo su nombre en otros textos, van a encontrar que los términos en que se expresa son aquellos que, en última instancia, remiten a las referencias de Rodó y más fuertemente de José Ingenieros. Y ahora, para terminar, quiero hacer un link hacia el presente, ¿sí? ¿Qué teníamos en aquel tiempo? Juvenilismo, sí, pero en un contexto de grandes cambios, ya vimos los cambios tecnológicos, me detuve en ello, porque habitualmente no se lo hace. Revoluciones igualitaristas, en un tiempo de revoluciones igualitaristas. Entonces es un juvenilismo impregnado de esperanza en el futuro. Impregnado de esperanza en el futuro. Había horizontes, ¿sí? Contra las estructuras conservadoras, su reproducción ideológica y material. El conocimiento se lo sentía, se lo vivía como herramienta para servir a la sociedad y transformarla. Y entonces, ¿qué había? Proyecto y utopía. Había proyecto y había utopía. Había justicia, libertad y latinoamericanismo en el combo que construían esos jóvenes como proyecto utópico. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar entonces en los distintos momentos, como decía al comienzo, ya para ir cerrando, de aquellos tiempos o épocas en donde las nuevas generaciones producen algún tipo de ruptura fuerte con lo establecido? Comienzo del siglo XX y en la posguerra de los 60, certidumbres de un mundo mejor, que se procesaron de una u otra manera, muy diferentes, claro, habían pasado entre una y otra 50 años más o menos. Pero sin embargo había esa idea, ¿no? Una certidumbre de un mundo mejor. Eso, de alguna manera, era una utopía a alcanzar. Ya sabemos que la utopía nunca se alcanza y siempre se corre, pero era el norte hacia el cual ir. Y desde luego, los métodos, las condiciones, en uno y otro caso, eran profundamente diferentes, pero estaba allí la idea, era posible, había algo mejor y había que ir hacia ello. Tenemos al fines del siglo XX lo contrario, incertidumbre. Incertidumbre. Incertidumbre de un mundo mejor. Ya Zizek, recordando a Frederick Jameson, en realidad nos viene avisando cuando hace poco en sus entrevistas decía: hoy día es más fácil pensar en el fin del mundo y de la civilización que en el fin del capitalismo. Complicado. Porque parecería que nos quedamos entonces sin utopía. Que las nuevas generaciones no tienen, carecen de las utopías que otras generaciones tuvieron en su momento y que eso llevó a este actuar protagónico, como veíamos en la primera posguerra o en los años primeros del siglo XX y la segunda posguerra.
el juvenilismo de hoy contiene más una carga de vivir el presente y de consumismo. Y está muy bien consumir y está muy bien vivir el presente. Ahora, si eso se constituye en el núcleo alrededor del cual da la vida, seguramente tenemos problemas porque tendríamos que tensionarlo con algunas otras variables, ¿sí? Las raíces, la proyección hacia el futuro, la sostenibilidad. Tiempos en donde la única utopía parece ser la del mercado como agente universalizado. Hoy la utopía pareciera pasar por ese lugar, como nos señala el comentario de Zizek. Parece que la única utopía fuera esta. Pero sí tenemos distopías. No tenemos aquellas certidumbres. Quizás hoy estamos más cerca de no tener, de carecer de una utopía con certidumbres de ir hacia un mundo mejor, pero sí distopías, tecnológicas, ambientales, sociales. Estamos rodeados de distopías. Uno enciende el televisor y se encuentra con toda clase de comentarios y imágenes de futuros que no son mejores que nuestro presente. En cambio, en estos dos otros tiempos, la juventud disponía de ideas utópicas, de justicia, de igualdad y un mundo mejor. Por tanto, mi punto es que urge la reconstrucción de un horizonte utópico. Y esa reconstrucción de un horizonte utópico, desde mi punto de vista, es tarea fundamental de las nuevas generaciones. Sin ponerme en el lugar de ingenieros, porque de algún modo sería como arrojarme yo mismo al precipicio de aquello que no está incluido en el mundo juvenilista, pero sí la convicción de que hay necesidad de desarrollar una nueva potencia imaginativa. Esa potencia imaginativa tiene que venir de las nuevas generaciones. Ser capaz de disputar, ser capaz de producir nuevas ideas, ser capaz de imaginar. No hay utopía posible si no se puede soñar. Hay que soñar y hay que ir más allá. No quedarse en reivindicaciones de la urgencia del corto alcance, del corto plazo, de la urgencia del mañana tenemos. Por supuesto, mañana habrá que hacer lo que haya que hacer, porque es imperioso hacerlo por la urgencia que sea. Pero eso no debería eliminar la necesidad urgente de poder soñar y pensar muchísimo más allá. De poder pensar nuevas escenas de sociedades que todavía no alcanzamos y la necesidad de disputar esas imágenes. Aquellos que estaban en el Seminario de Cultura Juvenil les diría Escuela de Birmingham, hegemonía, Gramsci de nuevo, ¿no? Disputar por nuevas ideas, traer nuevas imágenes. En tiempos de Ptolomeo se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y todo el mundo pensaba eso. Y nadie discutía alrededor de eso. Sin embargo, después llegó Copérnico, que no la pasó muy bien. Pero Copérnico vino a decirle, señores, no, resulta que no es la Tierra. Copérnico planteó el Sol. Después otro vino y planteó Giordano Bruno, que tampoco la pasó bien, menos que los otros dos. Y planteó que ni siquiera el Sol, ¿sí? O tenemos el tema de las mujeres no podían votar, no se consideraba que tenían condiciones para poder votar, y tampoco para elaborar contratos y tomar decisiones, eran los varones, el padre y después en todo caso el esposo, quien tomaba decisiones en reemplazo de ella. Hoy nos parece una locura que las sociedades hayan vivido bajo esas lógicas. Sin embargo, era lo que todo el mundo acordaba que, y por lo mismo, se naturalizaba. ¿Sí? Con nuestros textos, se naturalizaba. Entonces, seguramente hoy tenemos muchas ideas naturalizadas de cómo son las cosas y que no pueden ser transformadas, que tenemos que poder tensionar y tenemos que poder disputar. Y ahí la imaginación de las nuevas generaciones es clave. Tienen un rol que sería honrar a aquellos jóvenes de la reforma universitaria, ¿sí? Construir, correr el límite de la imaginación, con utopías de rango medio, con utopías más grandes. Cuando a principios del siglo XX se discutió la jornada laboral de 8 horas, vayan ustedes a ver lo que decían los diarios, lo que se decía poco antes de eso. Una locura, la gente que tenía que trabajar todo, de lunes a domingo, de mañana hasta que... Y la jornada de 8 horas, ¿qué iba a significar? Vagancia,
¿Qué iba a significar? Alcoholismo, disrupciones, inmoralidad. Luego, para nosotros hoy es un hecho normal. ¿Cómo vas a cuestionar jornadas de más de 8 horas? Bueno, ¿por qué no las nuevas generaciones construyen nuevas escenas, nuevas imágenes? ¿Por qué no vamos a poder construir una sociedad donde solamente se trabajen 4 días por semana o que la jornada de trabajo sea solo de 40 horas? Si van a venir a discutirnos la robotización, la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? ¿Aceptar ese debate y en los términos de aquellos que nos proponen bajo esta hegemonía de sentidos? Probablemente las nuevas generaciones tengan muchísimo para hacer en estos tiempos en donde de nuevo vamos a tener enormes, gigantescos, magníficos, según cómo se los procese socialmente y se defina políticamente, cambios tecnológicos. Pero en ese marco, la oportunidad es propicia, está allí, para plantear nuevos desafíos y nuevas ideas. ¿Por qué no vamos hacia las 40 horas de trabajo semanal? Sí, hoy que estamos discutiendo poder tener un empleo y que no te la lleven de 8 a 10 o 12 o que no la flexibilicen. Entrar en ese debate, discutirlo, disputar la hegemonía de esa lógica. Tenemos que ir a las 40 horas de trabajo, tenemos que ir a trabajar 4 veces por semana, tenemos que discutir. Engels no tenía razón. Quizás en su momento, ¿por qué Engels tenía razón cuando escribió de la transformación del mono al hombre y que la única vía era el trabajo? Tal vez la única vía no es el trabajo y la identidad no tenga que estar atada estrictamente al trabajo. Tal vez se trate de crear, tal vez se trate del arte, del afecto, de las sensibilidades, de los sentidos. Disponer de tiempo para actividades de toda clase, de encuentro, artísticas, afectivas, familiares, filosóficas, crecer en debates, escribir, leer. En ese plano, en esa lógica, tenemos que disputar los sentidos. Ahora, estoy convencido que nosotros, los que no somos los jóvenes en este juego, bueno, tenemos todos los vicios, o muchos de los que decía ingeniero. Nos va a costar muchísimo poder construir nuevas imágenes, nuevas escenas, nuevas utopías. Eso está en manos de las nuevas generaciones. Tienen que atreverse a hacerlo, tienen que disputar, tienen que saber que son minorías, saber que los van a maltratar muchos y que les van a decir que lo que dicen es una locura. Bueno, le dijeron loco a Ptolomeo, le dijeron loco a Copérnico, a Bruno lo llevaron a la hoguera, a las mujeres cómo le iban a dar el voto, si no tenían raciocinio en condiciones de poder firmar y llevar adelante un contrato, ¿sí? Ahora, si todo eso cambió y antes era tan seguro, ¿por qué hoy no podemos plantear nuevas ideas y nuevas imágenes que rompan lo establecido y que generen nuevas utopías por las que valga la pena luchar? Bueno, esa tarea para mí queda en manos de las nuevas generaciones y en honor y respeto de aquellos que llevaron adelante la reforma universitaria. Hay algunos puntos del final de la intervención, de la conferencia de Sergio, que se conectan con lo que quería empezar planteando, en el sentido de que 100 años después de ese estallido de la imaginación que fue la reforma, en mayo de 2018 asistimos a la completa ausencia de imaginación política y cultural acerca del futuro de la Universidad Argentina en boca de algunas de las principales autoridades políticas del país. Y me parece que eso debe llamarnos a la reflexión, porque hemos pasado décadas, y diría las últimas décadas del siglo pasado, discutiendo aspectos centrales y característicos del modelo universitario público de la Argentina, que se caracteriza por el ingreso irrestricto
el ingreso restricto con gratuidad. Arancelar la universidad, restringir el ingreso, poner cupos, lo hemos discutido. Cuando se vuelven a instalar las mismas discusiones de siempre, asistimos a una gran pobreza de la imaginación política y cultural, incluso, en este caso, de las fuerzas neoliberales, que intentan claramente retomar algunos mitos clásicos sobre la educación pública y sobre la universidad pública, afirmando, por ejemplo, que es una actividad propia de las élites de un país, que es una actividad para pocos, que es un gasto regresivo en el sentido de que solamente las clases medias privilegiadas se benefician de la inversión universitaria. Y en ese sentido, claramente estamos hoy en la Argentina, a pocos días de que se celebre la Conferencia Regional de Educación Superior, justamente en la ciudad de Córdoba, con autoridades y expertos reconocidos, discutiendo lo mismo que se está discutiendo en todo Occidente acerca de si el conocimiento es una mercancía que se compra y se vende en el mercado o si el conocimiento es un derecho básico de todas las personas que viven en el planeta. Por supuesto, si vivimos en un mundo donde, según Oxfam, 8 personas en todo el planeta tienen la misma riqueza y el mismo patrimonio que la mitad de los habitantes del planeta, en un planeta donde cada día y cada año y cada década hay una mayor concentración de la desigualdad económica, también hay intentos constantes de que cada día y cada año haya una mayor concentración del conocimiento. Y cuando estamos discutiendo la universidad pública, estamos discutiendo el derecho al conocimiento y estamos discutiendo cuánto va a ser la concentración del conocimiento en la Argentina de hoy y de los próximos años. Entonces tenemos que estar muy atentos porque lo que estamos viviendo en el mundo y también en la Argentina es que poco a poco, en algunos lugares y más aceleradamente en otros, hay un avance mercantilizador sobre todos los procesos educativos y también sobre la educación superior, que intenta justamente colocarnos a todas nosotras y a todos nosotros a la defensiva para que tengamos que concentrarnos en conservar lo que hemos conquistado y no podamos asumir el desafío que nos propone Sergio, que es imaginar cómo a partir de lo conquistado podemos soñar con un futuro incluso mucho mejor, mucho más democrático, mucho más plural, mucho más justo, con mayor acceso inclusive al que tenemos hoy, etcétera, etcétera. Uno de esos mitos que se ha instalado en la Argentina con mucha potencia es la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Y se aplica ese mito a la universidad pública diciendo la época de oro de la universidad pública fue
en 1960, antes de la Noche de los Bastones Largos. En 1960 hubo un censo nacional en la Argentina, y en ese censo nacional aparecían 160.000 argentinos o habitantes del país que eran estudiantes universitarios. Eso era el 0,8% de la población argentina. En el año 2010 hubo otro censo nacional en la Argentina, en el cual aparecían 1.700.000 estudiantes universitarios, que eran el 4,3% de la población argentina. O sea, en términos absolutos, en 50 años la Argentina multiplicó un poco más que por 10 la cantidad de estudiantes universitarios, y en términos proporcionales, en 50 años la Argentina multiplicó más que por 5 la cantidad de estudiantes universitarios. Y como no tenemos censo desde 2010, porque tendremos censo en 2020, sí podemos decir que claramente, por muchísimas informaciones, estadísticas, etcétera, disponibles, sabemos que esa cifra no se estabilizó en 1.700.000 y en el 4,3, sino que en los años subsiguientes siguió creciendo, y que obviamente hemos llegado al nivel máximo que hubo jamás en la historia de la Argentina de proporción de estudiantes universitarios sobre el total de la población. Cuando cualquier persona que sea, más grave aún si es una autoridad política, dice que en la Argentina solamente los ricos van a la universidad, ignora no solamente todas estas estadísticas, sino los análisis comparados que todos los estudios permiten realizar. Por ejemplo, en la Argentina tenemos 4,3% de estudiantes universitarios, en Brasil 3,4%, en México 2,1%. Ahora, de ese porcentaje en Argentina, el 80% asisten a establecimientos públicos. O sea que el 3,4% de la población de Brasil son estudiantes universitarios. El 3,4% en la Argentina son estudiantes universitarios de universidades públicas. Pero en Brasil solamente el 0,9% va a universidades públicas, porque el 70% de los estudiantes universitarios van a universidades privadas. Y en México solamente el 1,4% de la población va a instituciones públicas. O sea, por ejemplo, la gran Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de México, la famosa, la más importante, etc., solamente ingresan el 11% de quienes quieren ingresar. Imagínense eso aquí. O sea, de la cantidad de gente que quiere entrar a esta universidad, entra el 10%, el 90% queda fuera. Porque ellos han creado, por supuesto, otras universidades, como la Autónoma Metropolitana, como la Universidad de la Ciudad de México, y en otros lugares del país, por supuesto, pero para restringirnos solo a la Ciudad de México, han creado otras universidades, y en todas se sigue repitiendo la exclusión por examen de ingreso del 90% de los aspirantes. Por eso el rector decía que Hurlingham puede llevar ideas al mundo y tomar ideas del mundo. Yo voy a traer acá la idea que le escuché decir a el que era entonces el presidente de la Asociación Mundial de Sociología, Michael Burawoy, un gran sociólogo de origen estadounidense, que se paró frente a un auditorio como si fuera este y dijo: yo le quiero decir lo siguiente, ustedes tienen muchas quejas, ustedes tienen muchos problemas, ustedes las cosas no les funcionan a la perfección, en ningún lado funcionan, pero les quiero decir que ustedes tienen que saber que gratuidad e ingreso irrestricto es una combinación excepcional y es la mejor combinación posible que existe sobre el planeta.
Los que más me conocen a mí, y hay algunos amigos aquí presentes que me conocen, saben que detesto el chauvinismo del estilo inventamos el dulce de leche, tenemos la avenida más ancha del mundo y todo ese tipo de estupideces, porque justamente nos hacen vanagloriarnos de cosas completamente irrelevantes, que incluso muchas de ellas no son ciertas. Ahora, una de los perjuicios de ese tipo de chauvinismo es que nos impiden entender las cosas que realmente sí son muy valiosas y que de una u otra manera esta sociedad, en sus distintos procesos históricos y en distintas luchas, ha logrado conquistar, que es este sistema de ingreso irrestricto y gratuidad, y cogobierno y autonomía y todo lo que querramos discutir. ¿Por qué digo distintos momentos históricos? Porque lo voy a mencionar rápidamente porque ya se mencionó de alguna manera. 1918. ¿Cómo lo veo o cómo me gustaría proponerles que lo viéramos? Como el primer capítulo de una historia de democratización del acceso al conocimiento universitario. Es el primer capítulo de esa historia. Es el capítulo que implica esa revuelta, que implica esa reforma, que implica la idea de la cátedra, del concurso, de la meritocracia que hoy se la quieren apropiar desde sectores que no llegan por mérito, sino justamente por el contrario del mérito, que es la cuna de oro. La cuna de oro es lo contrario del mérito. El cogobierno, la participación estudiantil en el gobierno universitario, etc. 1949, la gratuidad de la enseñanza. Las luchas inmensas de 1983-84, cuando se vuelve a imponer y se impone definitivamente el ingreso irrestricto a la universidad pública en la Argentina. Ya se había derogado en el gobierno democrático de Alfonsín el arancelamiento que había en la dictadura. 2001, cuando se paró la ofensiva de López Murphy contra las universidades, que fue, digamos, el 2x1 de las universidades. O sea, cuando acá se quiso liberar a los genocidas, la sociedad salió a la calle y dijo: a mí no me importa qué identidad política tenés vos, tengo yo, tenga quien fuera, pero a los genocidas no los pueden liberar. Y cuando acá se dijo: en 2 años vamos a reducir el 50% del presupuesto universitario, que era en épocas en que se habían bajado de verdad los salarios un 13% y las jubilaciones, la sociedad salió a la calle y dijo: no, eso no va a pasar, y no pasó. Y el ministro de Economía cayó. Y el siglo XXI, que fue el siglo donde hubo un incremento sustancial de universidades, de presupuesto universitario, de recomposición de salario docente, y donde por primera vez se habilitaron discusiones que no podíamos imaginar antes. Cuando a vos te dicen que te van a reducir a la mitad del presupuesto universitario, es muy difícil dar algunas discusiones que son decisivas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, lo que estábamos discutiendo hace unos años, y que lo tenemos que seguir discutiendo, que es: nosotros luchamos por el ingreso irrestricto, tenemos el ingreso irrestricto, pero queremos lograr que los estudiantes permanezcan dentro de la universidad y no que abandonen en el primer año o no que abandonen el segundo año. Queremos que permanezcan, que puedan continuar sus estudios, queremos desplegar todos los recursos de infraestructura, pedagógicos, de recursos económicos, lo que fuera, para lograr ese objetivo. No porque tengamos una visión eficientista, que es la visión típicamente neoliberal, que dice: no, ustedes tienen muchos estudiantes pero pocos graduados. Primero hay que responder: se ha incrementado más la tasa de graduación que la tasa de estudiantes en el siglo XXI en la Argentina. Eso es muy importante. Por supuesto que se incrementó muchísimo la tasa de estudiantes, además por la apertura de las nuevas universidades, pero
todas las universidades trabajaron para incrementar la graduación y se incrementó más la graduación. Pero esa visión eficientista cree que la tarea de la universidad es graduar, cuando la tarea de la universidad es facilitar el acceso al conocimiento, en primer lugar. Nosotros sabemos que cualquier persona, cualquier ser humano que tenga una experiencia universitaria de 1 año, 2 años, 3 años, tiene una visión del mundo que ya fue tocada por otro tipo de experiencia que solo se vive adentro de las universidades públicas. Entonces, para nosotros es valioso que mucha gente tenga esa experiencia, tenga o no su título. Para nosotros es valioso que una universidad en cualquier lugar de este país, en cualquier municipio, de cualquier cordón, de cualquier área metropolitana o de cualquier provincia, porque en este país hasta hace poco había provincias, como la única provincia insular que tiene la Argentina no tenía universidad propia. Los que quieren reducir las universidades a los títulos no saben el peso que tienen las universidades. Les digo 2 cosas. En las industrias culturales en la Argentina actual, o sea, en el proceso editorial, en la relevancia de los medios de comunicación, en producciones audiovisuales, etc., y no saben el peso y el lugar decisivo en términos estratégicos y geopolíticos que tienen las universidades en el proceso de inserción de la Argentina en el mundo globalizado. Porque las universidades tienen vinculaciones con prácticamente todos los países relevantes del mundo. Obviamente con Estados Unidos, con Europa, con China, con la India, con Sudáfrica. A través de las universidades la Argentina también se inserta en el mundo. Todo eso es completamente ignorado y manipulado por aquellos que buscan algún tipo de eficientismo neoliberal para dañar ¿qué? Esta historia, que es la historia de la democratización a través de luchas y de medidas distintas y sucesivas de acceso al conocimiento. En un estudio de un autor, un sociólogo que se llama Claudio Rama, que no es especialmente fanático de ningún tipo de modelo, ni del modelo argentino, ni de ningún otro, él hace las clasificaciones de los sistemas universitarios con varios niveles. El más restringido lo llama él elitista, cuando no llega el 15% de cobertura el sistema universitario. Al siguiente lo llama de minorías, cuando es menor al 30%. Al siguiente, cuando la matriculación alcanza del 30 al 50%, él lo llama de masas. Entonces vamos, elitista, de minorías, de masas. Y la última categoría, que es cuando va del 50 al 85%, él lo llama universal, y en esa categoría, en América Latina, solo existe la Argentina. O sea que los que dicen que la universidad argentina es elitista son ignorantes para la sociología comparada internacional. Además, son ignorantes de los datos que constan en el sistema nacional. ¿Por qué? Porque sabemos que, primero, en la mayoría de las universidades nuevas, más de la mitad, muchas veces el 70%, otras veces el 80% y en algunos casos hasta el 90% de los estudiantes son los primeros de su familia en acceder a los estudios universitarios. Es con eso que algunos van a querer terminar, porque como vivimos en una sociedad donde el conocimiento es poder, si muchos acceden al conocimiento, hay un problema. Porque puede no solo democratizarse el conocimiento, sino democratizarse la política. Y eso plantea problemas para aquellos
que quieren que la concentración del capital sea correlativa de la concentración del poder. Cuando alguien dice que es muy malo que se creen universidades por todos lados, yo quiero decir lo siguiente: de las universidades públicas que existen hoy en la Argentina, la mitad y un poquitito más de la mitad se fundaron, se crearon en los 35 años de democracia que llevamos de 1983 para acá. Así que al que le parezca mal, lo que está haciendo es un balance de estos 35 años de democracia. Porque en estos 35 años de democracia, que tuvo tantos problemas la Argentina, y tantas dificultades, y tantos desafíos, y tantas crisis, también la Argentina tuvo conquistas. Como mencionamos antes, los acuerdos sobre derechos humanos son una conquista de la sociedad. Los acuerdos sobre educación queremos que sean una conquista de toda la sociedad. Entonces, el que ataque la creación de las universidades en la democracia está poniendo en cuestión logros decisivos de esa etapa democrática. Ahora, ¿cómo lograr que lo que ordene nuestros debates sobre la imaginación sea el derecho al conocimiento? Porque si ponemos al conocimiento en el centro de la cuestión, eso tiende a plantear cuestionamientos posibles hacia cualquier institución realmente existente. Porque no hay instituciones perfectas. Y cuando las instituciones, a través del tiempo, terminan distribuyendo poderes de manera corporativa, entre claustros, entre profesores, entre facultades, corren el riesgo de no poner en primer lugar el derecho al conocimiento, sino las lógicas típicas de las instituciones corporativas, donde lo que se producen son empates de poderes que impiden todo tipo de creatividad política, cultural, o la dificultan mucho. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que toda institución pública, y a mi juicio la universidad en primer lugar, por el hecho de ser una institución democrática en su vida política, tiene la responsabilidad de ser siempre una institución autorreflexiva. Tiene que pensar colectivamente. No es responsabilidad de una autoridad o de otra persona, es responsabilidad de todos y de todas. Porque por supuesto que la universidad, como toda institución educativa, tiene una dimensión jerárquica. Los profesores tienen un lugar, los estudiantes tienen otro lugar, pero al mismo tiempo tiene una dimensión igualitaria, porque todas son ciudadanas y todos son ciudadanos. Entonces, esa es una tarea colectiva donde justamente la cuestión es dónde poner el énfasis, y a mi juicio, en la propuesta que quiero plantear, digamos, en esta charla, en este libro, en este contexto político, creo que tenemos que poner el corazón, el centro del proyecto en la democratización del acceso al conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos universidades públicas relativamente cercanas, no podemos estar abriendo la misma carrera en muchas universidades, porque ni siquiera tenemos profesores de alto nivel para poder impartirlas. No es que esté mal que las universidades públicas tengan algún nivel de competencia entre ellas, porque a veces jugar un lindo partidito de fútbol, incluso con amigos, bueno, todos tenemos que tratar de ganar, porque si no tratamos de ganar el partido no tiene sentido. Pero una cosa es tratar de ganar y otra cosa es tratar de ganar haciendo trampa o tergiversando los sentidos. Entonces, uno de los grandes desafíos para el futuro de las universidades argentinas es que realmente se pueda construir un sistema que tenga una racionalidad pública,
y donde claramente podamos afrontar los debates que siempre tendremos, porque no todos podemos pensar igual, por suerte, y no todos vamos a pensar lo mismo, y habrá unos que tengan ideas, y ojalá que sean muy locas sus ideas, y otros tendrán otras, y podremos debatir en un ágora de la universidad, pero en ese ágora tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el criterio para decidir. Porque si el criterio es el conocimiento, a partir de ahí tenemos que ir ordenando todos los otros criterios que podamos tener. Por ejemplo, los derechos laborales que los profesores tenemos en tanto profesores. En tanto profesores nosotros tenemos derechos. Si lo que domina el debate y la prioridad número uno son nuestros derechos, el conocimiento tiene que estar subordinado a los derechos laborales. Si los derechos laborales son inviolables, pero eso no significa que estén por encima del derecho universal al conocimiento, quiere decir que todas las personas tienen el derecho a acceder a los mejores y a las mejores docentes que podamos conseguir en el sistema público. Que todas y todos tienen el derecho a acceder a las mejores clases que podamos construir en el sistema público, que tenemos que traer las tecnologías en el sentido más amplio de la palabra tecnologías de más alto nivel que podamos, y a los invitados internacionales que tengamos recursos para traer, para poder socializarlos y que todas y todos puedan acceder, y que la lógica tiene que estar regida por ese punto. ¿Se entiende? O sea, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el punto central que tiene que ordenar nuestras discusiones y nuestras autorreflexiones como sistema universitario. En ese sentido, creo que la reforma del 18 es nuestra inspiración para que podamos tener claros cuáles son nuestros logros, cuál es nuestro pasado, cuál es nuestro presente, cómo construir utopías de sociedad, utopías universitarias, utopías educativas, utopías que impliquen que el conocimiento esté para todas y todos al alcance de la mano, sea accesible, sea apropiable y sea una sociedad democrática en el conocimiento, en su vida pública, en su vida política, y que a través de eso pueda realmente constituirse como una sociedad justa. Muchas gracias. Vos comentabas hace un rato respecto de los poderes económicos que van regulando y van de alguna manera cercenando el derecho a la educación, limitando el acceso de las poblaciones, ¿sí? De las poblaciones en general de menores recursos a la formación universitaria. Esto tiene que ver mucho con la historia, con lo que fue pasando, ¿sí? Yo siempre recuerdo mi padre que comentaba que en el pueblo de él quería pedir que tengan una escuela secundaria porque solo tenían una primaria, y la primaria creo que era hasta cuarto grado. Sí, entonces él repitió 3 veces cuarto grado y la maestra le iba enseñando cada vez nuevos conocimientos para que complete toda su formación primaria. Él, al pedirle a la gente, ¿sí? de su pueblo, de Tafí del Valle, los Terán, los Chenau, toda gente del norte, que pongan una escuela secundaria porque él quería continuar estudiando y que amplíen la primaria, se encontró con esto, con la negativa de no tener apoyo de quienes tenían en ese momento capacidad económica y podían de alguna manera influenciar en la política para lograr esa apertura de una escuela en ese momento. La misma gente lo que le planteaba era: mirá, si vos te vas a la escuela, ¿quién nos va a cuidar las cabras? ¿Quién nos va a cuidar las cosas? ¿Quién nos va a cultivar la caña? ¿Quién va a hacer todo lo que ustedes tienen que hacer? ¿Sí? Mi padre decía, según la mentalidad de esta gente, si vos sos peón, tu hijo tiene que ser peoncito; si vos sos zafrero, tu hijo tiene que ser zafrero y estar con el machete cortando cañas, ¿sí? ¿Cómo se llegó
a esto, y cómo después de tanto tiempo, sí, mi padre nació en 1929, ya falleció, pero cómo después de tanto tiempo estamos en la misma lucha. Sí, bueno, justamente para mí es central lo que vos decís. Primero porque con esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, lo que le pasó a tu padre le pasó al 90% de los chicos que vivían en la Argentina en esa época. En el censo de 1947, solo el 10% de los chicos, de los jóvenes en edad de ir a la escuela secundaria, iban a la escuela secundaria. Mis padres, unos años más jóvenes que el tuyo, fueron a la escuela secundaria, tienen una visión maravillosa de cómo era esa escuela. Pero yo siempre digo que eso que ellos cuentan de esa escuela maravillosa, hermosa, que iban todos, el hijo del juez, del abogado, del verdulero, del chofer, del encargado del edificio, es verdad, pero no conoce esto, que el 90% de los pibes argentinos no iban a ninguna escuela secundaria en 1947. Digo, no es un capricho mío lo del 47, que justo el censo nacional es de esa fecha, ¿no? Entonces, justamente el objetivo principal de todo el sistema de educación pública de un país tiene que ser dar la oportunidad de romper esto que esos señores querían para tu papá, que es lo que quieren los sectores ricos y los sectores poderosos para toda la sociedad, que es que cada uno reproduzca la vida para la que está destinado. Cuna de oro, vida de oro. Cuna de madera, vida de madera. Hijo de carpintero, carpintero. Entonces, hay sistemas educativos directamente montados para que vos, a tal edad, muy temprano en tu vida, en la primera adolescencia, tengas que optar por sistemas secundarios que te llevan a la universidad o sistemas secundarios que te llevan a la educación técnica. Como ya no vivimos en un mundo en el occidente donde sea concebible que alguien de 15 años no vaya a un colegio secundario, en algunas sociedades se han creado secundarias desde las cuales podrías acceder a la universidad eventualmente y otras desde las cuales ya es imposible que accedas a estudios universitarios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema educativo en todos sus niveles? Que nazcas donde nazcas, puedas llegar todo lo lejos que puedas llegar por tus propios talentos, por tu esfuerzo, por tus deseos, por tu vocación. Es decir, ¿cómo se llama esto? En la sociedad real, si no existiera la educación pública, cada uno está determinado por su origen económico. El nivel de conocimiento que va a adquirir una persona es la consecuencia de su origen económico. Y el sistema público es la oportunidad de romper el determinismo económico. Es decir, que no importa a dónde naciste, vos tenés derecho, y todos y todas tienen derecho a conocimiento, por lo tanto, la educación pública tiene la posibilidad utópica, por lo menos, no siempre práctica, por supuesto, de destruir, socavar, erosionar ese determinismo económico, ¿no? Entonces, es imposible que no sigamos en esa misma lucha porque las desigualdades de poder y las desigualdades económicas siguen siendo gigantescas y vuelven a renacer, y hoy vivimos en una etapa mundial, por lo menos en estos años, donde sectores de la derecha mundial y del poder financiero internacional hoy tienen más legitimidad política inclusive que hace 10 años atrás, ¿no? Podríamos repasar algunos países de los más importantes del mundo y veríamos que eso está sucediendo. Entonces, efectivamente, en muchos de esos países se están volviendo a discutir cuestiones que deberían estar saldadas. La lección para todos nosotros es, vamos a aprender de esta experiencia de tener que volver a dar batallas, ¿para qué? Para darlas de otra forma, para que cuando las volvamos a ganar,
ya no sea necesario volver sobre estos pasos, sino que ganar esas batallas nos abra la puerta a lo que decía Sergio, que es habilitar otras formas de la imaginación social, cultural y política. Tuvimos la oportunidad de vivenciar esto desde el principio, cuando no había nada. O sea, estaba lo fundamental, pero no había, por ejemplo, un centro de estudiantes. Con muchos compañeros escribimos el estatuto para el centro de estudiantes, formamos una agrupación de estudiantes, a esta edad, ¿no? Participamos de elecciones, hicimos campaña, ¿no? Vivimos todo un montón de cosas que quizás como un repechaje de la vida no pudimos hacerlo ya por los 80, ¿no? Entonces, también lo escuchaba a Sergio en la materia que él dicta, y esa experiencia nos llevó a pensar que qué es el joven hoy en día. Hoy acá hay alumnas que son abuelas, que son atractivas mujeres, que están empoderadas, y ahora con las aperturas de espacios culturales nos encontramos con vecinos que por ahí no, yo mismo me encontré con gente que no me veía hace 20 años, los dos viviendo en Hurlingham, en la orquesta. La oportunidad que brinda la universidad en formación integral de la persona, no sé si hay otra institución en la sociedad occidental que pueda hacerlo. Sí habrá instituciones que forman específicamente en un área de conocimiento, pero la universidad lo que brinda no lo tiene nadie. Y en ese sentido, luego de volver a la introducción, la universidad forma personas, a veces para graduarse. También es oportuno decir que el que abandona una carrera no significa que se vaya a la universidad, que se vaya a otra carrera de la misma universidad o a otra universidad. Pero generalmente las personas van a buscar una formación para su futuro en el trabajo, y ahí empiezan a jugar las vocaciones, y las nuevas tecnologías tienen una incidencia muy importante ahora en cuanto a la difusión y en nuevas disciplinas que van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, la robótica. Lo que me llevó a pensar mientras escuchaba era que hay una preocupación ahora de cuáles van a ser los trabajos del futuro para orientar esas vocaciones en las formaciones específicas. Pero me sorprendió algo que ha dicho Alejandro, que quizá la universidad tenga otra misión más alta todavía. No solo formar para los trabajos del futuro, sino interpelar a la sociedad por cuál va a ser el futuro del trabajo. Y en ese sentido, no alcanza con el conocimiento. Hay que incorporar los saberes, las tradiciones, empezar a interactuar mucho más íntimamente con la estructura íntima de la comunidad. Bueno, le quería preguntar cómo ven el rol de la universidad para plantearle a la sociedad nuevos futuros. Bueno, muchas gracias. Una cosa que, como yo estoy también en una universidad muy joven, pero no tanto, que es San Martín, digamos, hoy cuando me entrevistaban de la radio sobre esta charla, yo decía, bueno, la Universidad de Hurlingham tiene la edad que si fuera una persona todavía no habría llegado a la escuela primaria, ¿no? Y bueno, esta otra ya estaría en estudios universitarios. Entonces, ¿qué ve uno? Que cuando en un territorio del tipo como Hurlingham se instala una universidad, mucha gente, como vos decís, de tu generación, que por muchas razones no tuvo la oportunidad, llega a la universidad. Y uno va viendo a lo largo de los años cómo el promedio de edad de la universidad va bajando. ¿Por qué? Porque está primero toda la gente que ya no iba a ir al centro, pero que tenía muchas ganas y necesidad y derecho a ir a una universidad, y de pronto puede, ¿no? Y están también los jóvenes, ¿no? Y entonces uno ve cómo cualquier universidad donde vos abras una universidad pública, estoy hablando de universidades públicas, ¿no?, vas a tener lo que técnicamente se llama matrícula reprimida, o sea, toda la gente que quiere hacerlo pero no tiene chances de hacerlo, y de pronto tiene esa chance. Entonces vas a tener todo ese mundo, y después, digamos, uno va a encontrar, o si abrís una nueva carrera, por ahí también puede pasar, porque hay mucha gente que puede estar viviendo acá cerca
quiere hacer una carrera que todavía no se está ofreciendo y de pronto se ofrece y entonces también vas a tener ese fenómeno. Pero bueno, tu pregunta central, coincido plenamente. Creo que hoy en Argentina, en América Latina, en realidad hago una confidencia, estábamos hablando con Sergio justamente de lo que vos preguntás antes de empezar la charla. O sea, y lo hablamos mucho con muchos compañeros acá en la Universidad de Hurlingham, empezando por el rector, que es justamente qué podemos hacer las universidades frente a una responsabilidad política, cívica, pública, no solo en Argentina, sino por lo menos en América Latina, para no irme a cualquier otro lugar, que es qué debates promueve y qué investigaciones promueve la universidad sobre cuál es el futuro económico de nuestros países, cuál es la economía, cuál es el futuro de las matrices económicas, pero también de las matrices culturales, ¿no? Porque si nosotros le encontramos, vamos a tomar un ejemplo, poner el mejor gobierno que a cada uno de ustedes se les ocurra, que no tiene por qué ser exactamente el mismo. Bueno, perfecto, ¿qué hace ese gobierno mañana en la Argentina? ¿Dónde está esa discusión? ¿Dónde está el manual? ¿Quién sabe qué es lo que hay que hacer? Bueno, las universidades no es que van a resolver ese problema, pero tienen que hacer contribuciones para responder esa pregunta y tienen que incentivar ese debate. ¿Qué es lo que hay que hacer con la educación? Las universidades, otra vez, no son las que van a resolver el problema, pero si no contribuyen decisivamente, están faltando a una responsabilidad, porque existen para producir también ese conocimiento en su seno, como sistema, no una universidad, ¿no? Hurlingham tiene sus zonas donde es más fuerte, donde tiene más especialización, donde va a hacer más aportes, otras universidades tendrán otras zonas donde pueden hacer más aportes, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el transporte público en la Argentina? ¿Qué hay que hacer con millones de cosas? ¿No? Con cualquier tema relevante de nuestro presente, de nuestro futuro. A mi juicio, es como si dijéramos, si no tuviéramos universidades, estas dos cuestiones que vos planteaste muy bien. Nuestras ciudadanas, nuestros ciudadanos no tendrían un derecho básico, pero además no existiría un espacio para construir, producir y debatir pluralmente y críticamente el conocimiento acerca de cómo proyectar ese programa multidimensional para afrontar todos los desafíos que tiene no solo la Argentina, sino toda nuestra región.